La madrugada se desliza con voz suave entre los árboles. Unos cascos resuenan en la bruma, sus golpes dulces sobre la tierra mojada, un eco familiar, sereno. El potro, ya fuerte, avanza junto a Andrés y don Julián, marcando un nuevo comienzo con cada paso. Es un ritual silencioso. El sonido de los cascos anuncia no solo el regreso a casa, sino la continuidad de un vínculo sagrado. Los tres se detienen al borde del claro. La luz rosada del amanecer los envuelve. No hace falta hablar. En ese instante, el recuerdo del bosque y del protector equino se mezcla con la vida que sigue. El pasado permanece vivo en cada relincho suave, en cada huella grabada en el musgo, un testimonio imperecedero de su promesa cumplida. Así, con el murmullo del rocío y el trote amoroso, comienza una nueva jornada, aquella de legado y esperanza silenciosa, tejido como un eco que perdurará más allá de ellos, un poco como un poema sobre herencia que late en tiempos venideros. Medium.1, Neramajajan.1. El regreso fue un susurro entre robles y musgo. El sendero bajo sus pies parecía acunarlos, como si la tierra recordara su paso. El potro caminó con paso más firme, su respiración acompasada al de Andrés, mientras don Julián seguía, en calma, su sombra inmóvil. Un silencio cargado de serenidad los rodeaba. Nada dijeron, pero cada gesto reflejaba cierre emocional. El ligero arqueo de la espalda del potro, el leve crujido de las hojas secas, la brisa que mecía las coronas de los árboles. Estos momentos de calma, según expertos, funcionan como el latido emocional de la narrativa, permitiendo reflexión y revelando sanación interna. Llegaron al borde del bosque donde todo había comenzado. Don Julián se detuvo, respiró hondo y posó la mano sobre la crin del animal. El contacto fue tierno, íntimo. Su piel aún recordaba el temblor de aquellas crisis pasadas, ahora ausentes. Andrés sostuvo el otro lado, y los tres formaron un triángulo perfecto, sostenido por la paz naciente. «Gracias», musitó don Julián, apenas audible, sin mirar a nadie en particular. Era una palabra pequeña, pero cargada de sobriedad y gratitud, reflejo de su crecimiento. Un padre que había aprendido a valorar sobre poseer. Como sugiere Mary Cole, las resoluciones satisfactorias deben mostrar cambio, cierre emocional y resonancia, evitando finales apresurados. marycole.com. Se quedaron allí un momento, contemplando la línea suave del horizonte, donde el sol bajaba, tiñendo el cielo de tonos cálidos. No necesitaban más palabras. La sanación había sido compartida. Las heridas habían cicatrizado. El silencio se llenó de promesa, una visión clara del mañana. Pequeños pasos junto al potro, risas sin culpa, amaneceres cruzando colinas como soñaron. Un suave crujido anunció el arranque del viaje de regreso a casa. No era urgente, pero sí profundo. Su futuro se pintaba de esperanza serena, sin dramatismo, pero con fuerza silenciosa. Conforme avanzaban, cada respiración se sincronizaba. Padre, hijo y animal, unidos en un compacto presente. La luz se desvanecía suavemente. Cuando cruzaron el borde del bosque, el establo apareció en la distancia, intacto, testigo silente de su transformación. Aquella noche, en la calma del hogar, todos dormirían sabiendo que habían ganado algo más valioso que una subasta o una carrera. Habían recuperado el vínculo, la fe en sí mismos y la promesa de un camino compartido. El claro despertó al amanecer, bañado en una luz tenue que parecía respirar con ritmo propio. Andrés, don Julián y el potro entraron en el centro del círculo sagrado. El silencio era absoluto, pero cargado de expectación. Cada hoja, cada brizna de pasto, parecía contener la promesa de algo mayor. Un murmullo creció desde el suelo hasta las ramas, como un eco ancestral llamando a su protector. Entonces, lo vieron. Un caballo de crines doradas y mirada serena emergió entre los árboles. Avanzó sin prisa, con paso firme, como si siempre los hubiese esperado. El aire se volvió más denso. Cada inhalación traía consigo un perfume suave a tierra fértil y rocío matinal. El caballo se detuvo a unos pasos y exhaló. Un pequeño relincho cargado de reconocimiento. Estaban frente a su guardián simbólico. Nadie habló.
Andrés se arrodilló, con el corazón detenido, y bajó la vista, temeroso de interrumpir lo sagrado. El caballo se acercó con lentitud, posó la cabeza a la altura del hombro del niño y lo permitió rozarlo. El gesto fue más elocuente que 1000 palabras. Era el retorno de la fuerza, el vínculo renovado. La ciencia confirma que los caballos recuerdan rostros y vínculos sensibles, incluso tras largos periodos de separación. Don Julián se arrodilló también. Puso una mano sobre la crin del caballo. Sus dedos se hundieron en aquel pelo suave y tibio, envuelto en el perfume de la mañana. El silencio se volvió aún más profundo, cómplice. El bosque contuvo el aliento. En esa fracción de tiempo, los tres, padre, hijo y corcel, compartieron un momento suspendido, donde el amor y la redención encontraron su forma. El caballo alzó la cabeza, miró a don Julián con ojos llorosos y centelleantes de comprensión. No era solo un animal, era un símbolo vivo de protección, memoria y perdón. El niño, con los ojos brillando, levantó la vista y lo tocó en la frente. Un toque tenue, sagrado. Luego apretó esos dedos, como si sellara un juramento de lealtad y reciprocidad. En los manuales de escritura de escenas emotivas, se recomienda mostrar la conexión a través de gestos y silencio, no con palabras vacías. Eso ocurre ahora. La emoción fluye en cada respiración compartida. No hay abrazos tradicionales, solo ese contacto vivo y eléctrico que atraviesa carne, hueso y alma. Un último relincho, largo y profundo, acompañó el rostro de don Julián. Sus ojos se humedecieron, pero no hubo lágrimas de tristeza. Eran de catarsis, de sanación. Andrés posó su mano sobre la de su padre. Juntos, enmudecidos, comprendieron que este instante, este reencuentro sin palabras, era el clímax de todo su viaje. Un momento suspendido, digno de susurros de magia y promesa eterna. El sol rompió entre las hojas, y la luz los envolvió en un abrazo dorado. El protector equino, silencioso guardián, se quedó con ellos. Y en ese instante supieron, la fuerza nacida del vínculo, la memoria compartida y el perdón silencioso eran el verdadero milagro. Las hendiduras del camino se estrechaban cuando padre, hijo y potro se adentraban en el bosque ancestral. Un silencio reverencial envolvía el lugar, el crujir de ramas secas, el susurro de las hojas que susurraban historias antiguas. Cada paso se sentía como un latido suspendido. Según los expertos, contrast light and darkness y usar elementos naturales como la niebla o el viento intensifica la tensión del momento. Un arco de enredaderas marcaba la entrada del claro, donde la guardiana los había salvado años atrás. Unas motas de luz solar se filtraban entre las hojas mojadas, creando un mosaico dorado sobre el suelo cubierto de musgo. El aire olía a tierra húmeda y a madera antigua, casi a algo vivo. La viveza del entorno recordaba la escena exitosa de fantasía, con detalles sensoriales meticulosamente escogidos. Andrés respiró hondo, apretando con ternura el collar que su padre le había regalado aquella misma mañana. Su corazón latía con esperanza. Quizá, de nuevo, el antiguo poder se revelaría. Don Julián lo acompañó en silencio, sintiendo el aire temblar tras cada exhalación del potro. No necesitaban palabras. El bosque hablaba por ellos. Tal como aconsejan los escritores, la atmósfera debe reflect characters' emotions through setting, chiomaese.com. De pronto, una ráfaga de viento agitó las ramas sobre ellos. Un murmullo, como una canción antigua. El potro se detuvo, erguido con las crines alzadas. Un estremecimiento recorrió a Andrés y una tensión nueva, preciosa, invadió el ambiente. Estaban llegando al centro del claro sagrado, pero no había señales visibles. Solo el sonido tenue de las raíces susurrando bajo su peso. Avanzaron en fila india. El suelo alfombrado les devolvía un eco suave con cada paso. A lo lejos, un pilar de luz solar cayó justo donde, años antes, aparecieron los caballos centelleantes. La guardiana del bosque, aquella figura esbelta y etérea, había desaparecido. Pero el lugar seguía vibrando con su presencia. Un símbolo mudo, su promesa de protección seguía intacta. Inmersos en esa atmósfera mágica, aspiraron un aire cargado de misterio y antelación. Tenían la certeza de que algo bueno estaba por ocurrir. Una hoja caída crujió detrás de ellos. Los tres se giraron. No vieron nada,
pero lo sintieron. Un pulso de vida. Un breve silencio se adueñó del claro, como un pacto renovado entre los bosques y ellos. El potro exhaló, liberando un pequeño suspiro, como si reconociera el lugar. Entonces Andrés, con voz apenas audible, susurró. La luz dorada de la tarde se colaba entre las tablas del establo, pintando franjas cálidas sobre el simple lecho de heno. Fuera, el mundo parecía respirar al unísono con el potro, que tras días de fragilidad levantaba su cabeza con lentitud. Andrés entró con un cubo de agua clara y lo colocó junto al animal. El sonido del líquido al caer y el susurro del potro al beber rompían el silencio, recordando que la vida regresaba y con ella la esperanza. Don Julián, aún agotado, se quedó sentado en una vieja banqueta, las manos polvorientas descansando sobre sus rodillas. Sacó su cuaderno ajado y leyó en voz baja lo que había escrito esa mañana. Confesiones al niño y promesas de un futuro protegido. Sus palabras temblaban de emoción. Cada frase era un paso hacia la redención. En la técnica del scene sequel, este momento funciona como un sequel. La reacción del personaje, su dilema interno y la decisión que brota de ese proceso, mentalkitchen.com, +3 reddit.com, +3 lindasclair.com, +3 johnchampagne.com. Papá. Andrés se acercó con timidez. Estuvo cerca. Demasiado. Los ojos del niño brillaban con temor contenido. Don Julián asintió y con voz suave respondió. Lo sé. No volveré a dejarte a ti ni a él, solo por dinero. El potro alzó las orejas y exhaló un suave relincho, como si comprendiera. El silencio que siguió fue profundo, lleno de las cosas que no se podían decir. Arrepentimiento, perdón y un futuro que todavía podía reconstruirse. Andrés se levantó y con un gesto tranquilo, invitó a su padre a acariciar al animal. La bestia segura bajó los párpados y se dejó tocar. El contacto fue una tregua compartida. El olor del heno, la madera vieja y el aliento tibio del potro se mezclaron en un momento casi sagrado. El tacto, sumado a la posición de calma, mostraron que la sanación no era solo física, sino también emocional, tal como recomiendan los consejos para escribir escenas emotivas. Mostrar, no contar, usando sensaciones físicas para transmitir sentimientos. ¿Recuerdas cuando salíamos al amanecer?, preguntó Andrés, con la voz cargada de anhelo. Soñé con volver a cruzar esas colinas. ¿Lo haremos? Don Julián sintió como un nudo se deshacía en su pecho. Se puso de pie con determinación, acercándose a su hijo. Sí, hijo. Cuando él recupere fuerzas, hizo una pausa y posó su mano en el hombro del niño. Iremos, juntos. Las palabras fueron simples, pero el peso que cargaban las convirtió en un pacto. En términos de sin sequel, ese era su momento de decisión, reavivar un deseo interno que llevaba apagado demasiado tiempo. Mientras el sol bajaba, padre, hijo y potro quedaron envueltos en la suave penumbra. No había grandes actos ni gestos heroicos, solo la promesa de un nuevo comienzo. En sus mentes germinó un plan humilde. Al amanecer partían hacia las colinas como antes, pero esta vez unidos. La escena culminó en un silencio compartido, tan profundo que parecía latir. Habían regresado a la paz. La herida reciente se transformaba en cicatriz firme, y esa cicatriz en promesa. En ese establo reducido a un universo en calma, la senda hacia la sanación había empezado. Entre susurros de esperanza, suspiros de alivio, y la certeza de que el camino adelante sería recorrido, esta vez juntos. El sol de la tarde se colaba suavemente por las rendijas del establo, pintando franjas doradas sobre el heno recién esparcido. El ambiente era tranquilo, casi reverente, como si el mundo contuviera el aliento. El potro, aún débil, levantó la cabeza al notar el murmullo de pasos. Andrés se acercó con un cubo de agua, apoyó el borde contra los flancos del animal y dejó que bebiera despacio. El sonido del agua y el suave relincho del potro rompieron el silencio, invitando al alivio. Don Julián se sentó frente a ellos. El polvo naranja de la tarde pintaba sus manos y su rostro, reflejando el cansancio reciente. Sin prisa, tomó un pequeño cuaderno ajado,
donde había empezado a escribir sus pensamientos aquella misma mañana, siguiendo una idea similar a la Journal Therapy. Escribir para lidiar con la culpa y aclarar emociones, Reddit.1, comicfrenzy.1.io. Leyó en voz baja algunas líneas. Confesiones a su hijo, promesas de proteger juntos al potro. Cada palabra se sentía como un pacto reconstruido. Papá, Andrés se acercó. Estuvo cerca, demasiado. Don Julián asintió. Su voz era grave y suave. Lo sé. No volveré a dejarte a ti ni a él. Solo por dinero. Era un momento de sanación conjunta. No necesitaban más palabras para entenderse. En ese silencio compartido, las cicatrices del conflicto reciente comenzaron a cerrarse. Se incorporó Andrés y, con un gesto delicado, invitó a su padre a acariciar el cuello del potro. La bestia bajó los párpados, como entregada a la paz que fluía entre los humanos frente a ella. Cada año recorría las fibras del establo, mezclando olor a madera, heno y el humus de la tierra. Según las guías de Scenes and Sequels, este tipo de momentos deben ser breves para mantener el ritmo emocional sin arruinar el efecto blog.karenwoodward.org. ¿Recuerdas cuando montábamos juntos al amanecer? Preguntó Andrés, tímido, sin levantar la mirada. Siempre soñé con cruzar esas colinas. ¿Volveremos a hacerlo? Un temblor recorrió la voz de don Julián. Sus ojos brillaron al vislumbrar la esperanza en la petición de su hijo. Se levantó y se acercó. Sí, hijo. Cuando él señaló al potro, recupere fuerzas, iremos. Un pequeño silencio. Luego, con determinación, añadió. Juntos. Las gotas de lluvia todavía resonaban en el techo del establo cuando don Julián cerró los ojos, sumergiéndose en un recuerdo lejano. El viento arrastraba hojas y susurros de un bosque ancestral, donde una vez se había perdido de niño. «Julian, corre», lo instó la voz de su misteriosa guía. Una mujer de ojos verdes como jade, mitad humana, mitad algo etéreo. Era ese bosque encantado, donde la luz titilaba entre los troncos viejos y las raíces parecían tocar el alma. Un silencio mecánico quebrado solo por el crujido de las ramas bajo sus pies pequeños. Julián, apenas un mocoso de 7 años, estaba atrapado en un valle oculto al corazón del bosque. Había sido separado de su hermano gemelo por un resbalón de barro. Al caer, el agua revuelta lo sugirió devorado por espíritus de la tierra. Con terror hinchado en el pecho, lloró con desespero. Entonces apareció ella, la guardiana de los bosques. Cargaba una madeja de hilo dorado, cuyos brillitos flotaban como luciérnagas. Sin pronunciar palabra, alargó la mano. El hilo se deslizó hacia Julián, envolviendo sus dedos con una sensación tibia y reconfortante. Su miedo se calmó, y la noche del valle pareció inclinarse para darle paso. Ella lo condujo hasta un claro donde lo esperaban 4 caballos salvajes, los ancestros de aquel potro que Andrés ahora defendía. Sus crines centelleaban con motas de luna, sus ojos, hondo azul de misterio. No relinchaban, solo lo observaron con curiosidad silenciosa. Uno se adelantó, rozando su mano, y pudo sentir, sobrecogido, una especie de promesa de protección, una estocada suave, tejida con magia, que le susurraba, «Estarás a salvo». Poco a poco, los caballos formaron un círculo protector a su alrededor. La guardiana levantó su mano, como ordenando al bosque que retrocediera. Las sombras dejaron de acorralarlo, y Julian respiró hondo por primera vez en horas. Al despertar estaba recostado en un lecho de helechos bajo un sol gris. Con él, la mujer etérea desapareció, y a su lado se acercaron 2 de los caballos salvajes que lo llevaron de vuelta a su casa. Durante el resto de su vida nunca supo si el bosque lo había salvado o era él quien había salvado al bosque. Pero la promesa ancestral quedó grabada en su sangre. El establo permanecía inmóvil, salvo por la respiración ronca del potro y el pulso sordo de la noche. Andrés se arrodilló junto a la bestia, las manos aún temblorosas. La luz pálida de una única lámpara de aceite, colgada en el improvisado pasillo, temblaba, proyectando sombras que danzaban sobre el sudor y la mugre del piso. Un silencio tan pesado que casi atravesaba la piel. Don Julián se acercó sin decir nada.
Cada paso crujía con delicadeza sobre la arena mezclada con heno seco. Sus ojos, encendidos por un torbellino de culpa, se fijaron en su hijo. Andrés no levantó la mirada. Sintió el peso de aquella culpa, una culpa que llevaba desde el instante en que firmó los papeles. Oculta tras el rostro de su hijo, había una promesa no cumplida, como un eco vibrante que ni él ni el potro podrían ignorar. El niño alzó la mano, invitando silenciosamente a su padre a tocar al animal. Don Julián dudó, luego rozó con la yema del dedo el lomo del potro, notando el temblor en la piel. Se sentía como si acariciara la grieta abierta en la relación con su propio hijo. Ninguno habló. El aire olía a madera vieja y sudor equino, un aroma que atravesaba el pecho y hacía consciente el momento. Andrés exhaló despacio, y en esa pausa se deslizó la promesa no dicha. Nunca te abandonaré. Don Julián cerró los ojos, tragó saliva y presionó con suavidad el hombro de su hijo. Era un gesto tenue y casi invisible, pero transportaba todo lo que las palabras no podían: arrepentimiento, amor y el inicio de la redención. La bestia exhaló un largo suspiro, levantó la cabeza. Fue un instante fugaz, un puñado de segundos donde todos, el padre, el hijo, el potro, compartieron una fragilidad que les devolvía la esperanza. Don Julián inclinó la cabeza, como aceptando el juicio silencioso de su hijo y del animal, y, sin pronunciar palabra, se comprometió. Jamás repetiría ese error. No había auditorios ni papeles por firmar, solo ese establo húmedo, 3 corazones latiendo al unísono y la promesa tácita de un nuevo comienzo. La sangre del potro manchaba el frío mármol del establo. «Por favor, detente», gritó Andrés, con la garganta hecha nudo, mientras la bestia salvaje relinchaba, sin detenerse, atrapada en una soga que la debilitaba por cada temblor. Sus ojos negros reflejaban miedo, y el metal de la ciénaga rocía su flanco, recién raspado. El millonario don Julián Varela, de pie bajo el brillo pálido de la lámpara, vio al animal derrumbarse. Su rostro paralizado ocultaba un torrente de culpa. Sus manos temblaban, cargadas con los papeles de la subasta. Había ordenado traer al potro desde el rancho de su padre, sabiendo que su hijo lo adoraba y nunca lo perdonaría. Ahora lo veía morir, un reflejo de su propia traición. «Andrés, quítale esa cuerda». La voz de don Julián apenas temblaba. Cada palabra era un golpazo de remordimiento. El niño obedeció. Sus dedos temblorosos desliaron el nudo mientras las lágrimas recorrían su rostro. La tensión llenaba el aire. Si el potro no se recuperaba, todo estaba perdido. Una decisión frenética latía en el pecho del niño. Con un forcejeo final, el potro se alzó cojeando, y Andrés, sin pensar, abrió la puerta del establo. El frío de la madrugada le golpeó el pecho mientras guiaba al animal. Don Julián salió tras ellos, con los papeles aún apretados, sabiendo que su imperio tal vez se desmoronaría. El potro dio un último traspié y cayó. Andrés lo sostuvo con firmeza, sus manos temblando de miedo y amor. En un arranque de desesperación, su próximo acto fue irrevocable. «¡Corre, corre!», jadeó. Don Julián sintió el aire helado cortarle la garganta. El remordimiento ardía en su mirada. Su hijo, dispuesto a perderlo todo por salvar lo que él quiso vender. Un silencio pesado se apoderó del establo, presagiando que, antes de que sonara el martillo en la subasta, algo en esa decisión transformaría sus vidas para siempre.